Se va a estar realizando un nuevo paro por parte de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, que va a incluir una nueva marcha o movilización a la Plaza Moreno de La Plata, para reclamarle la reapertura de paritarias al gobernador Axel Kicillof. Hablamos de los médicos de los hospitales bonaerenses, caso el Hospital Güemes de Aedo, por caso. Para hablar de este tema nos comunicamos una vez más con Guillermo Pacagnini, que es el secretario justamente de la SICOP, y ya lo tenemos en línea. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, saludo para ustedes y para todos los oyentes. Bien, bueno, vienen tomando distintas medidas de fuerza hace aproximadamente un mes, ¿no? Desde que se cerró la paritaria, desde que se cerró con el último ofrecimiento que hizo la gobernación. Nada ha cambiado hasta el día de hoy. No, mira, más, yo te diría 2 meses de plan de lucha que se incentivó efectivamente, como vos decís, cuando el gobierno de la provincia bajó la persiana de la paritaria de manera unilateral y compulsiva cuando estábamos en medio de las negociaciones colectivas. Y por supuesto, lamentablemente, ninguna respuesta ni en lo salarial ni en lo extrasalarial, que tiene que ver con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema de salud. Entonces, bueno, el Congreso nuestro, que funciona en base a los mandatos de las asambleas de los distintos hospitales y centros de salud, resolvió un nuevo paro el día viernes y una movilización que, como bien decís, vamos a concentrar desde temprano en la Plaza Moreno, que es una de las principales plazas de la ciudad de La Plata, y al mismo tiempo también en la Plaza San Martín, que está frente a la Gobernación, con postas sanitarias y con carpas de difusión de la problemática, y vamos a hacer una marcha desde aproximadamente 10:30, 11 de la mañana, por las calles de La Plata, y concluyendo con un acto frente a la Gobernación, ahí en la Plaza San Martín. Como diría Cristina Kirchner, hoy a la mañana escuché justamente un video que maliciosamente alguien puso al aire, donde Cristina decía que los sindicatos solamente se quejan cuando tienen que hablar de paritarias y que no hablan de salud o no hablan de educación. Que lo diga alguien que gana 2 palos al mes es una cosa bastante loca. Pero ustedes tienen otros reclamos más allá del reclamo paritario, ¿no? Lo hablamos en campaña, el tema de los que trabajan en negro. No ha habido la inversión que vende el gobierno tampoco, ni siquiera por la pandemia. Por supuesto que no, pero yo te diría que nosotros defendemos, nos parece una barbaridad lo que dijo Cristina Kirchner. Bueno, si se refiere a sus amigos burócratas sindicales, que son millonarios y que hace 40 años están atornillados a los sillones. Sí. Lo dijo en el 2012. Por ejemplo, puede ser, pero primero tendría que dejar de tener relaciones políticas con esos sectores. Pero referido a nosotros que estamos en la calle, nosotros defendemos la pelea por el salario, empezando porque yo siempre lo explico, que el salario, lo nuestro, el sistema de salud, el insumo fundamental es el equipo de salud. Las y los trabajadores es una profesión mano de obra intensiva. Entonces, si el salario está por el piso, eso tiene impacto no solo en el nivel de vida nuestro, sino en el funcionamiento del sistema, porque aumenta el estrés psicofísico, porque hay drenaje de gente que está trabajando en el sector público y se va, o directamente está costando conseguir gente que venga a trabajar por un salario que está en la línea de pobreza y encima con condiciones laborales de altísimo desgaste. Entonces, eso es así. Ahora, como vos decís, no somos un gremio, digámosle, estrictamente corporativo, sino que peleamos por la defensa del sistema de salud también. Entonces, sí, contra la precarización laboral, justamente estamos reclamando pases a planta, y por el otro estamos reclamando el reconocimiento profesional de las y los licenciados en enfermería, y que hay más de 2.000 que están en la Ley General del Empleo Público y no en la carrera profesional donde deberían estar, que incluso nosotros, a diferencia de Ciudad de Buenos Aires, logramos esa inclusión, pero no se hizo efectiva con más de 2.000, y bueno, y están cobrando un 30% de salario menos, y tienen
distintos derechos laborales que no se les reconocen. Y después estamos reclamando por nuestros derechos previsionales y presupuesto, ahora que viene el debate del presupuesto, ¿no? ¿Lo han pispeado? Se presentó esta semana, creo que hace un par de días. No, nos vamos a reunir el viernes, justamente quedamos después de la movilización, vamos a estudiar un poco, ahí tenemos los borradores del proyecto, entonces vamos a ver un poco cómo viene la mano, pero no tenemos expectativas en que haya algún cambio cualitativo, porque tanto como el nacional como ahí están absolutamente sujetos a la nueva etapa que dijo el propio gobierno, está asignada por los acuerdos con el Fondo Monetario. Entonces, ahí no hay grieta, ahí están todos de acuerdo en que hay que seguir sometiendo el país a esa estafa, y entonces, bueno, ya sabemos cuáles son los resultados y ya sabemos que los presupuestos, que las políticas públicas y que la vida en general de los países pasan por ese tamiz de los acuerdos con el Fondo Monetario y los acreedores externos. Entonces, ya la conocemos esta película. Tengo una pregunta. Entonces, poca expectativa. Sí, tengo una pregunta que quizás por ahí yo debería conocer la respuesta, pero bueno, como no, te la pregunto directamente. ¿Vos trabajás en un hospital público? Sí, por supuesto, en el Eva Perón de San Martín. Bueno, y ahí cuando vos decís mañana, el viernes hay paro, ¿qué se hace y qué se continúa haciendo en tu hospital, no? No, en todos lados. En general uno trabaja con tiempo los paros para primero informarle a la población, al usuario. Nosotros siempre decimos el paro es exitoso cuando logramos un paro de pacientes también, es decir, que se les reprogramen los turnos y ese día no vengan al hospital, porque la medida de fuerza no es contra la población, sino a favor de la población, porque estamos defendiendo, y tendría que ser entre todos la defensa, entre toda la comunidad hospitalaria, la defensa del sistema público. Entonces, se reprograman los turnos, ese día no se atiende el consultorio externo, no se atienden las actividades programadas de laboratorio, radiografías, exámenes complementarios en general, y sí se mantiene la atención de la guardia, incluso a veces se refuerza la atención de la guardia y de las emergencias, ¿no? Guillermo, antes hablabas de cómo los afecta sectorialmente, ¿no? Y también, por supuesto, como parte de todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, el cuadro que tiene que ver con los reclamos paritarios, con las cuestiones presupuestarias y demás. ¿Cómo afecta a esa propia gente cotidianamente el estado de cosas en el sistema de salud bonaerense? ¿En qué lo siente aquel vecino, aquella vecina que concurre a un centro hospitalario de la provincia y se encuentra con esa realidad? Mira, por un lado, bueno, ha estado todo muy distorsionado por la pandemia, ¿no? Y todavía, por supuesto, las perspectivas son complejas, vamos a decir así, porque no sabemos bien, se están incrementando de nuevo los casos, pero bueno, no. Ahora, ¿en qué sentido lo digo? Lo digo porque se han reconvertido por la vía de los hechos, más allá de los graves problemas estructurales, los hospitales y centros de salud, bueno, justamente estos problemas estructurales, que son los que se reflejan en la gente, se agravaron. Es decir, uno, el desfinanciamiento, el otro, la fragmentación del sistema, que es tremenda, porque hay gente que va a los hospitales de alta complejidad y debería poder evacuar su consulta en el centro de salud de su barrio. Claro, lamentablemente eso no puede suceder, porque están desplumados completamente en personal, en infraestructura. Entonces, generalmente no hay... un problema grave son los turnos, otro problema grave que depende de la época son los insumos, siempre hay mucho problema con los insumos. Otro problema es la obsolescencia de gran parte de la infraestructura que hace que muchas veces no se puedan hacer estudios porque no funcionan la aparatología.
Ahora, generalmente lo más grave siempre es el problema del recurso humano, que es contradictorio, porque es sobre las espaldas del equipo de salud, de todo el equipo de salud, es decir, enfermeras, médicos, que son los componentes, digámosle, en volumen y en peso específico más importantes, pero después todas las demás profesiones de equipo de salud, y desde el ambulanciero al psicólogo, por así decir, para nombrar algunos, han sufrido un salto en lo que llamamos el desgaste laboral, es decir, la exposición a riesgo de manera tremenda. Entonces, y no hay reconocimiento. Claro. Entonces, evidentemente, muchas veces faltan, no es raro que llegue a una guardia y no haya tal o cual profesión ese día que se necesita. No es raro que no tenga el especialista en tal o cual rubro para poder atenderse. Eso aumenta el mal humor y a veces situaciones de violencia por parte del entorno familiar. Es decir, el sistema de salud en estos tiempos de crisis que sufre un aumento de la demanda, nosotros cuando la pandemia bajó, la circulación del virus y los casos empezaron a bajar, volvió a aumentar digámosle, la patología común. Ahora hay una estadística, no la tenemos muy clara, que algún día, como quien dice, cuando baje la marea vamos a ver los resultados de la inundación, claro. Que son todas las enfermedades que se dejaron de atender durante la pandemia por esa reconversión que yo te digo que estuvo el 80% orientado a atender COVID. Entonces, y sí, bueno, y lo que se reforzó fue muy poco, esa es la verdad. Claro, esa es la verdad, más allá de que se ha hecho campaña con el tema de la pandemia y la vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante ahora reforzar el sistema de salud, empezar a atacar los problemas estructurales con vistas a una probable, digámosle, no sé, tercera ola o como se la quiera llamar, pero sobre todo para poder responder a una demanda más general que tiene que ver no con la pandemia, sino con la crisis, ¿no? Porque el sistema de salud cada vez más es utilizado por no solo por los sectores excluidos, digámosle, sino por trabajadores asalariados, que hoy la franja de trabajadores asalariados por debajo de la línea de pobreza es un sector... Ay, se nos cortó la comunicación. A las 10 en punto no fuimos nosotros, pero fue un accidente. Sí. Pero a las 10 en punto estábamos a punto de despedir también. Bien.